Buen día, mi nombre es María Paula Cortés, soy estudiante de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre y en este video hablaré un poco sobre el contrato laboral. Para esto debemos saber primero qué es un contrato laboral. Un contrato laboral es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina como trabajador y quien lo recibe y remunera, empleador. Así lo cita el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, en el capítulo 1. Los elementos esenciales del contrato laboral se encuentran citados en el capítulo 1, en el artículo 23. Comienza por la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Sigue la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración de su contrato. Y por último, un salario como retribución del servicio. Existen diferentes elementos que le brindan una mejor condición tanto al contratado como al contratante. Algunos de estos elementos son beneficios, horas de trabajo, reconocimientos, tiempo de trabajo y uno muy importante es el copazo. Este es de gran importancia ya que le brinda tanto al trabajador como al contratante la seguridad de diversas cosas tales como lo son el orden y la limpieza, la detección de peligros, la protección personal de los trabajadores en este caso, la promoción de la seguridad, si hay algún tipo de accidente, lo que hace este es llevar a cabo una investigación después del accidente o incluso antes de él para a futuro evitar un accidente. El cumplimiento a disposiciones legales y por último la comunicación entre este comité pues les permite escuchar las sugerencias de los demás y llevarlas a cabo para dejar o establecer una mejor condición de trabajo. Considero que otra de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes son los derechos y obligaciones tanto del empleador como del trabajador. En este caso, los derechos del empleador es emplear al trabajador, dirigir el trabajo y dar las instrucciones y directivas correspondientes, reincidir el contrato dentro de las limitaciones establecidas por la ley y algunas de sus obligaciones son ejecutar la reglamentación vigente, tratar al trabajador de forma igualitaria, velar por la seguridad y la salud laboral del trabajador, facilitarle al trabajador información escrita sobre los condicionantes fundamentales del trabajo,
Y por último, favorecer una buena atmósfera de trabajo y el logro de los cometidos del trabajador, así como su desarrollo profesional. En cuanto a los derechos y obligaciones del trabajador están: ocupación durante la jornada de trabajo, formación en el trabajo, no ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo, integridad física e intimidad, recibir en el tiempo establecido su remuneración, y sus obligaciones son realizar personalmente la labor en los términos estipulados, no comunicar con terceros salvo la autorización de la empresa, conservar y restituir un buen estado salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios, prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento, observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del patrono o por las autoridades del ramo, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Estas pues también van relacionadas con el copazo. Otro punto a tener en cuenta en este video es cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Esto tiene que ver con las modalidades de los contratos, los cuales los veremos a continuación. Existen dos formas de contrato: verbal y escrito. En el verbal, el jefe y el trabajador se deben poner de acuerdo en los siguientes puntos. El primero, la índole del trabajo y el sitio en donde se va a realizar. El segundo, la cuantía y forma de la remuneración, por ejemplo, si es por tiempo, por hora ejecutada, por tarea. Tercero, la duración del contrato. Existen diferentes tipos de contrato: a término fijo, a término indefinido. Esto es lo que expresa este tercer punto, y estos contratos se explicarán a continuación. En cuanto al contrato escrito, lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento, el cual tiene la firma del trabajador y del empleador. Este no requiere de una formalidad alguna para su validez. Como lo mencioné anteriormente, existen diferentes tipos de contrato. El primero es el contrato a término fijo. Este debe constar siempre por escrito y tiene una duración inferior a 1 año y no puede ser superior a 3 años. Otro tipo de contrato es el contrato indefinido. En este no se estipula una fecha de finalización. En el contrato temporal, este también se debe realizar por escrito y se estipula entre el empleador y el empleado un tiempo determinado para la prestación del servicio. Contrato por obra
o servicio. En este contrato la fecha de finalización es incierta, pues depende de lo que dure la persona finalizando con un determinado servicio. Contrato eventual. Este dura como máximo 6 meses y es cuando la empresa necesita en aquellos momentos una persona para una ayuda en específico. Contrato de relevo. Este es necesario cuando la empresa necesita sustituir en un periodo determinado a otra persona. Por último, contrato de prácticas. Este contrato se realiza bajo la pretensión de mejorar la cualificación y competencia profesional del empleado. La retribución de este se fija por convenio y no puede ser inferior al 75% de lo que recibe un trabajador común. Para finalizar con este video, qué mejor que escuchar la respuesta hacia estas dos preguntas, las cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de las empresas, valga la redundancia, y cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Él desde su experiencia y conocimiento nos dará una breve explicación hacia estas dos preguntas para entender mejor todo este tema. Buenas tardes, mi nombre es Jair Cortés, trabajo en una compañía fabricante de materiales eléctricos que se llama Melec S.A. Lleva 45 años en el mercado. Yo llevo trabajando con esta compañía 6 años. Mi función es llegar a proyectos de infraestructura eléctrica con el propósito de llevar hasta los sitios donde se están llevando a cabo los materiales que fabricamos y pues obviamente estar pendiente de todos los proyectos que van saliendo del Ministerio de Energía. Sobre la pregunta de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, pues el Código Sustantivo del Trabajo menciona varias, pero dentro de estas yo podría nombrar o mencionar algunas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la de los empresarios deben poner al servicio de los trabajadores los elementos necesarios de materias primas y de seguridad para poder ejecutar las labores de una manera eficiente. Otra es tener unos lugares con las condiciones ambientales requeridas para lograr una producción de una manera más rápida y pues obviamente que contribuya con el bienestar del empleado y asimismo tener las medidas de seguridad óptimas para cualquier eventualidad. Otra que se puede mencionar, todas estas desde luego están contenidas inclusive en los reglamentos laborales. Y otra que podemos mencionar es el respeto a la dignidad, que es algo que debe ser considerado por todos los contratantes. Esto pues obviamente
no solamente lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, sino eh, también está también en la Constitución Nacional. Y hay otra serie de factores que se pueden tener en cuenta, pues para que las dos partes, tanto el empleador como el empleado, tengan las necesarias para tener un mejoramiento hacia las dos partes. Bueno, los mecanismos para contribuir con la estabilidad laboral. Pues dentro de la experiencia que tengo hay varios de ellos. Algunos obviamente dependen exclusivamente del empleado, y en ello tiene que ver el positivismo, el profesionalismo, el conocimiento que se tenga de la labor que se va a ejecutar, la practicidad o la práctica que tenga la persona frente al empleo que tiene o al cargo que va a desempeñar. Pero también hay otros que involucran al empleador, y en esto tiene que ver, por ejemplo, cumplir con las garantías laborales que demanda el Estado, los tipos de contrato de trabajo, en donde yo prefiero, en lo personal, los contratos a término indefinido, porque de alguna manera le hacen sentir al empleado seguridad, y eso pues va a redundar en beneficio para las dos partes, tanto para la compañía como para el empleado. Otro aspecto es, por ejemplo, las empresas que tienen por costumbre la capacitación del personal. Tener gente capacitada para los diferentes cargos le permite a las compañías crecimiento, estar a la vanguardia de diferentes técnicas laborales, le permite al empleado tomar una posición frente a determinada problemática dentro de la compañía y darle la posibilidad de encontrar las herramientas para solucionar las dificultades que en el trabajo se presentan a diario. No es bueno que las empresas que tienen proyectos ambiciosos tengan una rotación de personal alta, porque aquellas personas que pueden tener unas largas temporadas en las compañías conocen muy bien el detalle del objeto social de la empresa, y eso permite que se puedan tomar decisiones más acertadas y en más corto tiempo. Pienso que esos son como los aspectos que yo considero que pueden funcionar para este tema.